En el otoño de 1897, en un valle al este de Eureka, California, dos hombres permanecían de pie sobre tablones de madera a casi 4 metros de altura sobre el suelo del bosque. Estaban encajados en muescas que ellos mismos habían tallado en el tronco de una secoya roja de la costa. El árbol se alzaba sobre ellos, recto e ininterrumpido, durante 95 metros. Esa es la altura de un edificio de 30 pisos. Desde donde estaban, no podían ver la copa. La cima se perdía entre la niebla y el espeso dosel forestal. El tronco a sus pies medía 8,5 metros de ancho. La madera en su interior representaba suficiente material para construir la estructura de 40 casas. Su trabajo era derribarlo usando solo hachas y una sierra de mano. Sin arneses, sin cuerdas, sin equipo de seguridad de ningún tipo. Solo 2 plataformas de salto, una sierra al látigo de miseria y la certeza de que, si el árbol no caía como habían planeado, morirían. Uno de los hombres, un inmigrante sueco llamado Erik Lindström, llevaba 11 años derribando madera. Había visto a hombres morir por el efecto silla de barbero, por las creadoras de viudas, ramas que caen, o por árboles que pateaban lateralmente y aplastaban al hachero antes de que pudiera correr. Conocía los riesgos hasta en los huesos. El otro, su compañero John Mackey, era más nuevo, solo 3 años en el bosque, pero había aprendido de Lindström y confiaba en él. Juntos pasarían los próximos 4 días cortando este único árbol. 4 días parados sobre tablones que se doblaban bajo sus pies. 4 días tirando de una sierra de casi 4 metros a través de una madera tan densa que se sentía como hierro. 4 días sabiendo que un solo error de cálculo, un momento de distracción, podría terminar con 10,000 toneladas de madera viva cayendo en la dirección equivocada y borrándolos de la existencia. Esta es la historia de los hombres que derribaron los árboles más altos de la Tierra, usando nada más que herramientas manuales, equilibrio y una clase de coraje que ya no existe en el mundo moderno. Hombres que trabajaban a alturas que aterrorizarían a un obrero de la construcción, sobre plataformas sin barandillas ni anclajes, con nada más que la fricción y la fe para evitar caer al vacío. Eran hombres que leían el bosque como un marinero lee el mar y apostaban sus vidas a su capacidad para predecir qué haría un árbol de 90 metros en los 3 segundos posteriores a empezar su caída. Para entenderlo, debemos empezar con los árboles mismos. Nada en la tala de bosques antiguas tiene sentido hasta que comprendes la escala. Las secoyas rojas de la costa, Sequoia sempervirens, son los seres vivos más altos del planeta. El poseedor del récord actual mide 115 metros, pero en el siglo XIX, antes de la tala masiva, es probable que existieran ejemplares que superaran los 120 metros. No solo eran altos, eran masivos en cada dimensión. Una secoya de 90 metros podía tener un tronco de 5 o 6 metros de diámetro en la base. Su corteza sola podía tener 30 centímetros de espesor, fibrosa, resistente al fuego y tan blanda que podías darle un puñetazo y dejar una marca. La madera interior era densa, de grano fino y resistente a la pudrición. No se deformaba ni se agrietaba al secarse. Podías talar una secoya, convertirla en tablas, y esas tablas durarían un siglo sin tratamiento. Para una nación que se construía a sí misma con madera, la secoya era oro. En la década de 1850, cuando los leñadores estadounidenses entraron por primera vez en el cinturón de secoyas del norte de California, encontraron arboleras donde los ejemplares estaban tan juntos que sus copas se entrelazaban. La luz que llegaba al suelo era tenue y verdosa. Caminar por allí era como entrar en una catedral. Los troncos se alzaban como columnas, rectos y sin ramas durante los primeros 30 metros o más. El silencio era profundo, la escala abrumadora. Y los hombres que vinieron a cortarlos tuvieron que inventar, sobre la marcha, métodos para derribarlos sin morir en el intento. El primer desafío era dónde cortar. No podías talar una secuoya a ras de suelo. La base del árbol se ensancha en enormes contrafuertes que pueden extenderse varios metros.
Cortar a través de tanta madera llevaría semanas, y la madera de la base solía estar retorcida y llena de irregularidades que hacían casi imposible cerrar. Por eso, los hacheros trabajaban desde springboards, plataformas de salto. Un springboard era un tablón de unos 2 metros de largo, hecho de madera flexible y resistente. Un extremo terminaba en una punta afilada, reforzada con hierro. El hachero tallaba una muesca en el tronco a 2 o 3 metros de altura, encajaba la punta de hierro y el tablón quedaba suspendido en el aire, sostenido solo por la presión. Estar allí arriba requería nervios de acero. El tablón flexionaba bajo tu peso y rebotaba con cada movimiento. Si perdías el equilibrio, caías sobre un suelo cubierto de raíces afiladas y escombros. Los hombres usaban botas con clavos de acero en las suelas para agarrarse a la madera mojada, pero eso también te condenaba. No podías deslizar el pie, tenías que levantarlo y colocarlo con precisión absoluta. Cada movimiento era deliberado. Una vez posicionados en lados opuestos, comenzaban el socavón o undercut. Esta muesca en forma de cuña determinaba la dirección de la caída. Si el ángulo era correcto, el árbol caería limpio. Si era incorrecto, el tronco podría astillarse o girar de forma impredecible. Los hacheros usaban hachas de doble filo, balanceándose en ritmo, alternando golpes que arrancaban astillas del tamaño de un plato. El sonido, chop, 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 se escuchaba a casi 1 kilómetro de distancia. Tallar el socavón en una secuoya grande podía tomar un día entero. Después del socavón, los hombres se movían al lado opuesto para el corte de caída. Aquí es donde entraba la sierra de tronzar, conocida como el látigo de miseria. Eran sierras de hasta 4 metros de largo, delgadas y flexibles, que pesaban unos 20 kilos. El ritmo era crítico. Un hombre tiraba, el otro dejaba que la sierra se deslizara. Tira, no empujes. Empujar doblaba la hoja y desperdiciaba energía. Para atravesar un tronco de 6 metros de diámetro, tenías que tirar de la sierra miles de veces. Los hombros ardían, las manos se llenaban de ampollas que luego sangraban y finalmente se convertían en cuero. Todo esto ocurría a 3 metros de altura, sobre un tablón que rebotaba. Los hacheros aprendían a leer la sierra por el tacto. Si la hoja empezaba a apretarse, significaba que el árbol se estaba inclinando hacia atrás, atrapando la herramienta. Debían detenerse, clavar cuñas en la hendidura para mantenerla abierta y seguir cortando. Era una danza agotadora contra un gigante de 1000 años, donde el premio era la supervivencia y el precio de un error era el olvido absoluto bajo toneladas de madera. Las cuñas, ya fueran de madera o acero, se introducían a golpe de mazo. Su función era doble: mantener el corte abierto para que la sierra no se atascara y ayudar a inclinar el peso del árbol hacia el socavón frontal. A medida que el corte trasero avanzaba, los leñadores agudizaban los sentidos. El árbol empezaba a hablar. Se escuchaban crujidos profundos, pequeños chasquidos cuando las fibras empezaban a desgarrarse. Las vibraciones subían por los tablones hasta las plantas de los pies. El gigante se preparaba para marchar. Cuando solo quedaban unos pocos centímetros de madera para conectar ambos cortes, formando una bisagra natural, los hombres sacaban la sierra, agarraban sus hachas y saltaban de las plataformas. Rápido, porque una vez que el árbol se mueve, solo tienes segundos para despejar la zona. El momento de la caída es la recompensa y a la vez la prueba final. Si todo se hizo bien, el árbol se inclina lentamente, casi con delicadeza al principio. La bisagra de madera se dobla, guiando la dirección. Pero entonces la gravedad toma el mando. El árbol acelera. La copa traza un arco masivo en el cielo y el sonido se vuelve un rugido desgarrador. Miles de toneladas de madera arrancándose del tocón. El aire vibra y luego el impacto. Cuando una secuoya de 90 metros golpea el suelo, la tierra se sacude. Es un choque físico que viaja por las botas. La copa explota al impactar, lanzando ramas del tamaño de árboles normales por los aires. El tronco rebota, a veces partiéndose por la mitad debido a la fuerza bruta. Polvo, corteza
y escombros llenan la atmósfera. Y después, el silencio. Un silencio sepulcral, como si el bosque estuviera en estado de shock por la violencia del evento. Los hacheros, respirando agitados, evalúan los daños. ¿Cayó donde debía? ¿Está intacto? ¿Estamos vivos? Si el árbol cayó limpio, es una victoria tras meses de planeación. Pero si algo salía mal, los hombres morían. El peor escenario era la silla de barbero, barber chair. Ocurría cuando el árbol se rajaba verticalmente antes de completar el corte. Las fuerzas de compresión hacían que el tronco se partiera hacia arriba, a veces 15 o 30 metros, y la base del tronco salía disparada hacia atrás con una fuerza explosiva. No había advertencia. Un segundo estás tirando de la sierra y al siguiente, miles de kilos de madera vuelan hacia ti a una velocidad que no puedes esquivar. Eric Lindstrom lo había visto. En 1892, en Oregón, trabajaba con un compañero llamado Tom Halverson. El viento cambió de dirección en el último momento y el árbol se inclinó hacia ellos, atrapando la sierra. Lindstrom quiso retirarse y volver otro día, pero Halverson, ignorando el peligro, siguió cortando para forzar la caída. El árbol se partió en una silla de barbero. El estallido sonó como un disparo de rifle y la base del tronco golpeó a Halverson en el pecho, matándolo en el acto. Lindstrom cargó su cuerpo de regreso al campamento y desde ese día jamás intentó cortar un árbol que se resistiera. Si el árbol no quería caer, él se alejaba. Siempre habría otros árboles. Estos hombres no eran temerarios, eran cautelosos hasta la superstición. Leían el viento, vigilaban las creadoras de viudas, ramas muertas que caen sin aviso, y golpeaban el tronco con el hacha para escuchar su tono. Un árbol inclinado suena distinto a uno equilibrado. Planificaban rutas de escape, limpiando el suelo de obstáculos antes de empezar. Y sobre todo, confiaban ciegamente en su compañero. Derribar estos gigantes era siempre un trabajo de dos. Necesitabas a alguien al otro lado de la sierra, alguien que te cuidara la espalda y te sacara de allí si las cosas se ponían feas. La paga reflejaba el riesgo. Un hachero en los 1890 podía ganar $4 o $5 al día, el doble o triple que un trabajador de aserradero. Pero era un trabajo estacional. De noviembre a marzo, las lluvias hacían que el bosque fuera demasiado traicionero. Los hombres trabajaban de abril a octubre, ahorraban su dinero y sobrevivían el invierno. Algunos se retiraban a ciudades como San Francisco a gastar sus ganancias en juego y alcohol. Para la primavera, estaban arruinados y listos para volver al bosque, frente a otro gigante de 300 pies. Los campamentos donde vivían eran rudimentarios. Dormitorios colectivos en largos edificios de madera con hileras de camas, sin privacidad, sin calefacción, salvo por una estufa de leña en cada extremo. La comida era básica pero abundante. Frijoles, cerdo, patatas, pan y un café tan fuerte que podría decapar pintura. Las comidas se hacían en silencio porque hablar era perder el tiempo. Comías, trabajabas, dormías. No había entretenimiento, ni libros porque la mayoría no sabía leer, ni música, salvo lo que alguien pudiera tocar en una armónica o un violín. Eran campamentos secos, sin alcohol, porque los hombres ebrios y las herramientas afiladas eran una combinación fatal. Si querías beber, esperabas a ir al pueblo. Esos hombres que se paraban en tablones a 3 metros de altura, con nada más que su equilibrio entre ellos y el vacío, no tenían a nadie filmándolos. Nadie le contaba al mundo lo que hacían. Pero tú estás aquí ahora, estás viendo su historia. Si crees que estos hombres, que derribaban árboles más altos que edificios con herramientas manuales y puro valor, merecen ser recordados, suscríbete. Este canal existe porque personas como tú se niegan a dejar que la historia caiga en el olvido. No solo vemos historias viejas, las mantenemos vivas. Las lesiones eran constantes y brutales. Las hachas resbalaban y atravesaban botas, cortando tendones y rompiendo huesos. Las sierras daban latigazos que desgarraban brazos y pechos. En los campamentos remotos no había médicos. El cocinero o el jefe del campamento entabrillaban huesos rotos con madera y tela.
las infecciones eran comunes y la gangrena significaba amputación o muerte. El viaje al hospital en Eureka tomaba días por caminos intransitables. La mayoría no llegaba. La compañía los enterraba y enviaba una carta a la familia, si es que tenían una. Muchos eran solteros, inmigrantes sin lazos, que morían solos y terminaban en tumbas sin nombre cerca de los campamentos. Pero las creadoras de viudas, widowmakers, eran las asesinas silenciosas. Eran ramas rotas o secciones de madera muerta alojadas en lo alto de la copa, invisibles desde el suelo. Podían estar allí años, hasta que la vibración de la sierra las soltaba. Caían desde 60 metros, acelerando, y golpeaban a quien estuviera debajo, sin aviso, sin tiempo para reaccionar. Un segundo trabajabas, y al siguiente, una rama de 200 kilos te aplastaba contra la tierra. En 1903, Eric Lindstrom vio cómo una de estas ramas golpeó de lleno a su joven compañero, Samuel Ortiz, matándolo antes de que tocara el suelo. Lindstrom bajó, revisó el cuerpo, informó al jefe y tras una semana de descanso volvió al trabajo. No había otra cosa que hacer. La técnica del springboard se extendió por todo el noroeste del Pacífico. Los métodos refinados en las secuoyas de California se aplicaron en los abetos Douglas de Oregón y Washington. Era un oficio que se pasaba de veteranos a novatos mediante el aprendizaje y la supervivencia. A principios de 1900, la tecnología empezó a cambiar. Las primeras motosierras de gasolina aparecieron hacia 1905, pero eran máquinas masivas de 2 hombres que pesaban más de 45 kilos y eran tan lentas como una sierra manual. No fue hasta la década de 1940 que la tala a mano empezó a desaparecer. Muchos veteranos se negaron a usarlas, no confiaban en los motores, entendían el acero, la madera y el músculo. Una motosierra podía fallar, una sierra manual no, siempre que la mantuvieras afilada. Para la década de 1960, casi todas las secuoyas antiguas habían sido taladas. Lo que queda hoy está protegido en parques nacionales. Monumentos no a la conservación, sino a la suerte. Estaban en zonas demasiado empinadas o remotas para ser explotadas. La gran mayoría de los 2 millones de acres originales han desaparecido, convertidos en casas, tanques de agua y muebles. La madera ha sobrevivido a los hombres que la cortaron. Casas construidas en 1890 siguen en pie, con sus estructuras tan sólidas como el día en que fueron instaladas. Samuel Ortiz, Tom Halverson y cientos más cuyos nombres solo se registraron porque murieron, no tuvieron cámaras que documentaran su sacrificio. Pero nosotros estamos aquí. Si crees que su memoria importa, que los hombres que construyeron ciudades con árboles de 30 pisos merecen ser conocidos, suscríbete. No solo estás viendo historia, la estás honrando. El costo ambiental aún se está calculando. Los bosques actuales son diferentes. Árboles más delgados, menos complejos. Las arboledas nunca volverán a ser lo que fueron, pero la leyenda de los hombres que las desafiaron permanece grabada en el grano de la madera que aún nos rodea. Cargar con el conocimiento de que redujimos a tocones bosques que habían permanecido en pie durante 2000 años, en menos de un siglo, es un peso que llevamos hoy. Pero los hombres que hacían el corte no lo veían así. Ellos veían recursos, veían empleos, veían la oportunidad de construir algo, de enviar dinero a casa, de forjar una vida en medio de la naturaleza salvaje. No pensaban en el legado ni en la conservación, pensaban en el siguiente árbol, en el siguiente cheque, en la siguiente temporada. Hicieron un trabajo que requería una valentía difícil de comprender hoy. Estar parado en un tablón a 3 metros de altura, tirando de una sierra que podía matarte si cometías un solo error, durante 12 horas al día, 6 días a la semana, bajo cualquier clima, eso no es imprudencia, eso es compromiso, eso es maestría. Ese fue el tipo de trabajo que construyó una nación, aunque el costo fuera un bosque. Los springboards han desaparecido.
Las últimas operaciones comerciales que los usaban terminaron en los años 50. Algunos sobreviven en museos, con placas que explican para qué servían, pero las palabras no transmiten la realidad. Tienes que imaginarte allá arriba, sintiendo cómo se flexiona la madera, mirando 90 metros de árbol sobre ti y sabiendo que tu vida depende de leer correctamente la madera. Las fotos granuladas en blanco y negro nos dan una idea de la escala, pero no del miedo ni de la habilidad suprema que poseían. Algunos de ustedes han estado aquí desde el principio. Ya no solo ven estas historias, son parte de algo más grande. Erik Lindström trabajó en el bosque hasta 1921. Tenía 56 años. Sus pulmones estaban dañados por décadas respirando aserrín. Sus manos nudosas por la artritis. Sus oídos casi sordos tras años junto al estruendo de los árboles al caer. Se retiró a una pequeña casa en Urica y murió en 1928. Su obituario en el periódico local tenía solo 3 frases. Mencionaba su nombre, su edad y el hecho de que había trabajado como hachero. No mencionaba cuántos árboles cortó, con cuántos hombres trabajó, o cuántas veces miró a la muerte a la cara y salió caminando. Esas historias murieron con él. Pero los árboles que cortó siguen en pie. No los árboles vivos, esos se fueron, sino la madera. En la estructura de casas antiguas, en el revestimiento de graneros, en las vigas que sostienen edificios que han soportado un siglo de terremotos, incendios y tormentas. La secuela que Lindström y hombres como él sacaron de las montañas con herramientas manuales sigue cumpliendo su función, soportando peso, resistiendo el tiempo. Los hombres se han ido, el bosque se ha reducido, pero la madera permanece. Y en esa madera, si sabes dónde mirar, está el legado de hombres que trabajaron a alturas imposibles con herramientas imposibles e hicieron cosas imposibles, porque el mundo se lo pedía, y ellos eran los únicos dispuestos a hacerlo. No hubo arneses ni redes de seguridad, solo valor, y el conocimiento de que si no lo hacías bien, el árbol te mataría. Lo hicieron bien miles de veces, y la nación que construyeron con esa madera todavía sigue en pie.